Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 69 del curso de álgebra intermedia. En la lección anterior, en la segunda parte de la lección anterior, comenzamos a ver unos problemas verbales, fundamentalmente de movimiento, pero que tenían una peculiaridad. La peculiaridad era que el objeto que se estuviera moviendo en ese problema estaba influenciado por el medio ambiente en que se estaba moviendo. Por ejemplo, una lancha en un río o un avión en el aire. Ese río y ese aire influencian el movimiento de esos objetos, de esa lancha o de ese avión. Porque imagínense que, vamos a considerarnos, sobre está frente a un río que da la ocasión que en cierto momento, debido a las mareas, etc., la corriente se ha detenido y viene una lancha viajando a su velocidad, ¿verdad? Pero de momento la marea empieza a bajar, ¿verdad? Y entonces el río empieza a correr y usted nota que si la lancha iba en la dirección en que el río corre, o sea, corriente abajo, entonces la rapidez o la velocidad de la lancha aumenta. La razón es que entonces se suma, ¿verdad?, la que lleva la lancha más lo que lo está moviendo el río en su movimiento. Si fuera al revés, o sea, si la lancha estaría moviéndose en una dirección y al empezar a moverse el río lo hace en dirección contraria, o sea, si el objeto está moviéndose corriente arriba en contra de la dirección de la corriente, entonces usted verá que la lancha disminuye su velocidad porque hay que restar la velocidad de la lancha menos la velocidad del río, ¿verdad? Y entonces cuando ocurre eso, llamamos a la velocidad del objeto la razón del objeto en el ambiente quieto, ¿okay? La razón del objeto en el ambiente quieto, porque esa es la velocidad que va a llevar el objeto si estuviera quieto. Y la rapidez o la velocidad que lleva el ambiente en la dirección que se mueva es lo que se llama la razón de la corriente. Pero al decir razón del objeto, es la velocidad del objeto en el ambiente si estuviera quieto, y la rapidez, la razón de la corriente es la rapidez que lleva el ambiente en que se está moviendo, ya sea un río, ya sea el aire, el viento, ¿verdad? Muy bien, pues ese problema que teníamos nos hablaba de un muchacho que remaba durante 3 millas, corriente abajo, en 20 minutos. Y después recorría esas mismas 3 millas, corriente arriba, en 1 hora. ¿Okay? Y el problema era buscar cuál era la razón del objeto, o sea, qué velocidad estaría viajando ese muchacho en ese río, si el río estuviera quieto, y la razón de la corriente, o sea, la velocidad a la cual se está moviendo el río. Y ya habíamos encontrado que la rapidez del muchacho era 6 millas por hora, mientras que la del río era 3 millas por hora. Bueno, pues nos faltaba determinar, ¿verdad?, a ver si se satisfacen las condiciones que se dan en el problema. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a recordar que cuando empezamos a estudiar estos problemas en el tema anterior de ecuaciones y problemas verbales, nos basamos en esta fórmula muy importante de la ciencia física, que dice que la distancia que recorre un objeto en movimiento que lleva cierta velocidad con rapidez v y lo hace durante cierto tiempo t, es igual a el producto de la velocidad por el tiempo. Eso da la distancia que recorre ese objeto. De esa ecuación literal, porque fíjense que tiene 3 variables, si yo cojo la t como incógnita, o sea, si la resuelvo para la t, fíjense que tendría que dividir en ambos lados, debido a la ley de división de las igualdades, entre v, para dejar la t sola, ¿verdad? Y acá me quedará la d entre la v. Por eso que digo que al resolver para t, la t es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Y por qué hago eso? Porque da la casualidad que el único dato que nos da el problema es un tiempo en que ese muchacho rema. Corriente abajo, 20 minutos. Corriente arriba, 1 hora. Bueno, vamos a ver cómo sería corriente abajo, que usted busca el tiempo que tarde ese muchacho, ¿verdad? Que yo sé que son 20 minutos. Pues tendríamos que dividir la distancia que él recorre, que el problema dice que son 3 millas, entre la suma de las razones del objeto y de la corriente. Porque recuerden que si es corriente abajo en la misma dirección, usted suma la rapidez del objeto más la rapidez de la corriente, para ver a qué velocidad va finalmente ese objeto, ¿verdad? Así que esto será 3 millas entre 6 millas por hora más 3 millas por hora se pueden combinar porque son semanas, como tienen millas por hora y dan 9 millas por hora, ¿verdad? 6 y 3, 9 millas por hora. Fíjense que aquí el 3 cancela con el 9, ¿verdad? Entre 3 a 1 y 9 entre 3 a 3. Y entonces aquí yo tengo que dividir millas entre millas por hora, donde millas por hora quiere decir millas divididas entre horas. O sea que estoy dividiendo una cantidad entera, así que podemos pensar que la milla es una variable entera, entre una fracción, millas entre horas. Y recuerden, como usted divide un número entre una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. O sea que dividir millas entre millas por hora es lo mismo que
multiplicar millas entre horas dividido entre millas. Así que si esta milla está arriba y yo buscar el recíproco de esto, ¿verdad? La hora queda arriba y la milla queda abajo, esa milla que queda abajo se cancela y queda nada más que la hora que está arriba, y por eso queda un tercio, al cancelar el 3 con el 9, horas, porque las millas se cancelaron. Ahora, fíjense que eso es lo que dice que da el tiempo, que el muchacho va a estar moviéndose corriente abajo, pero aquí me nos dan horas, un tercio de hora, y la hora yo sé que tiene 60 minutos, así que si yo cambio esa tercio de hora a minutos, tendré que multiplicar esa cantidad de horas que tengo, que es un tercio, por el número de minutos que hay en una hora, que son 60, y nos darán minutos, claro, y entonces fíjense que un tercio por 60 da 60 tercios, que es lo mismo que pensar 60 entre 3, 20. Y eso es lo que indica el problema, que corriente abajo, ese muchacho viaja esas 3 millas en 20 minutos. Así que se verificó uno de los datos. Corriente arriba, el tiempo sería nuevamente la distancia que él recorre, que son 3 millas, entre la resta de la razón del objeto, la velocidad que lleva la lancha, menos la razón del ambiente, la velocidad de la corriente, perdón, la velocidad que lleva el río en este caso, ¿verdad? Se resta, ¿verdad? Porque si en dirección contraria, pues la rapidez que lleva la corriente se le resta, hay que restar, la rapidez que lleva la lancha hay que restarle lo que le está quitando la rapidez de la corriente que trata de llevársela para atrás a la lancha, ¿verdad? Por eso es que se restan, ese es el principio que está detrás del axioma que nos dice cómo se buscan esas rapideces, esa velocidad de un objeto que se está moviendo en un ambiente. Bueno, pues esto dará 3 millas que tenemos aquí, entre ellas restar 6 millas por hora, menos 3 millas por hora, 3 millas por hora. El 3 entre 3 da 1, y claro, aquí vuelve otra vez y el mismo análisis de aquí serán las millas y queda la hora, una hora. Y eso también lo decía el problema. El muchacho regresaba esas mismas 3 millas corriente arriba en una hora. ¿Okay? Así que fíjense que cumple esa solución que hemos encontrado de que el muchacho rema a una rapidez de 6 millas por hora si el río estuviera quieto, y que el río lleva una rapidez de 3 millas por hora. O sea que la razón del objeto es 6 millas por hora, la razón de la corriente es 3 millas por hora. Entonces recuerden que la razón del objeto es la velocidad que lleva el objeto, la razón de la corriente es la velocidad que lleva la corriente. Bien, pues ya ahí hemos verificado lo que se nos indicaba en ese problema. Vamos a ver este segundo ejemplo que dice: una avioneta puede viajar a 180 millas por hora cuando el viento está aquí, está en calma. El ambiente en que se mueve esa avioneta, que es en el aire, si el aire está quieto, ella puede viajar a 180 millas por hora. Bien, pero fíjense que cierto día el piloto que la conduce viaja corriente abajo durante 30 minutos y regresa corriente arriba, ¿verdad? Esa misma distancia que recorre en 37 minutos y medio. Dice, haya la razón del viento, o sea, con qué rapidez se está moviendo el viento en ese día. Bueno, pues es la razón de la corriente, porque es la razón del ambiente en el cual se está moviendo la avioneta, que es el viento, así que es la C, ¿verdad? Así que se representa la razón de la corriente, la razón del objeto se representa con la variable O. Recuerde que también lo vimos en la lección anterior, ¿verdad? Vamos a suponer que C, vamos a llamar C, ¿verdad? Como se llama, a la razón de la corriente, que es lo que yo quiero buscar. Recuerde, y vimos también cuando discutimos ese primer ejemplo, que y al igual que en cualquier problema de movimiento, es muy importante que usted, ¿verdad?, prepare una tabla donde organice los datos del problema. Pero ahora, en vez de decir objeto, ¿qué objeto es el que está moviendo? Dice el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es que está ocurriendo? ¿Corriente abajo o corriente arriba? ¿Cuál es la rapidez? Bueno, recuerde que la rapidez de un objeto moviéndose en un medio ambiente es la suma, si es corriente abajo, es la suma de la rapidez del objeto si estuviera en el ambiente quieto, sin moverse el ambiente, más la suma de la velocidad del ambiente, ¿verdad? O la razón de la corriente más la razón del objeto en el ambiente quieto. Así que por eso que la rapidez corriente abajo será 180, que es lo que lleva el objeto, ¿verdad?, en el momento en que esté en calma, está el viento, ¿verdad?, más la rapidez de la corriente o la razón de la corriente, ¿verdad?, la velocidad del medio ambiente que se está moviendo. Corriente arriba, pues la rapidez será al revés, ¿verdad?, la que lleva el objeto menos la de la corriente. Eso lo vimos y ese es el axioma, ¿verdad? Y vimos la notificación de ese axioma. ¿Por qué? Corriente abajo se suman, porque corriente arriba se restan. ¿Okay? Bueno, el tiempo. Bueno, fíjense que nos hablan de que corriente abajo tarda 30 minutos y corriente arriba tarda 37.5 minutos, ¿verdad? 37.5 minutos.
Me parece que ahorita leí mal, dije que tardaba en regresar 1 hora. Me perdonan, pero tarda en regresar 37.5 minutos, es lo que dice el problema. Bueno, me confundí con esto, en donde el muchacho regresaba en 1 hora, pero ahora el avión regresa en 37.5 minutos. Bueno, pues el tiempo, fíjense que nos dan en minutos, 30 minutos y 37.5 minutos, ¿ok? Sin embargo, que yo digo 1 medio y 5 octavos. ¿Por qué es que esa es 1 medio y 5 octavos? Bueno, fíjense que la velocidad del avión nos dan en millas por hora. O sea, unidad de tiempo de la rapidez, de la velocidad del avión es en horas. Así que esos minutos yo voy a cambiar a horas. ¿Cómo yo cambio los 30 minutos, que es lo que tarda ese avión en ir corriente abajo, hacer ese viaje, pues, en horas? Pues usted divide el número de minutos, que es 30, entre el número de minutos que hay en 1 hora. 30 entre 60, ¿verdad? Cancelamos entre 31 y 60 entre 32, 1 medio. Y los minutos, al dividir entre minutos, se convierten en horas, ¿ok? Y si, vamos a ver a cuánto equivalen los 37.5 minutos en horas, pues dividimos, igual que aquí, el número de minutos entre 60 minutos que hay en 1 hora, para que dividimos el número de minutos que tenemos en el viaje de regreso corriente arriba, que es 37.5 minutos, entre el número de minutos en 1 hora, que son 60. Aquí lo primero que yo puedo hacer para ver a qué equivale esto es correr el punto decimal un lugar hacia la derecha, y eso lo que quiere decir que estoy multiplicando por 10. O sea que si yo arriba multiplico por 10 para correr el punto decimal hasta el final y obtener 375 en vez de 3.37.5, abajo tendré que multiplicar también por 10 por el principio fundamental de fracciones que estudiamos en álgebra elemental, ¿verdad? Y 10 por 60 da 600. Así que tenemos que dividir 375 minutos entre 600 minutos, y eso nos va a dar horas. Si usted empieza a cancelar aquí los factores que usted ve en común entre 375 y 600, verá que la fracción esta finalmente se reduce a 5 octavos. Yo los invito a que ustedes, para que repasen eso, hagan la cancelación de estos números, ¿verdad? Los factores que usted ve igual arriba y abajo, aplicando el principio fundamental de fracciones, y verá que lo que queda son 5 octavos de hora entonces, ¿verdad? Y de ahí que sale el 5 octavos. Y claro, un medio salía de que los 60 minutos, 30 minutos que tardaba el viaje a favor de la corriente, o corriente abajo, ¿verdad? Era 30 minutos o 1 medio de hora, ¿verdad? Así que ahí tenemos el tiempo. Y recuerde que también vimos, si repasamos aquí, que si usted multiplica la rapidez por el tiempo, velocidad por rapidez por el tiempo, obtiene lo que se llama la distancia recorrida, ¿okay? Así que fíjense que la distancia que se recorre corriente abajo será la multiplicación de ese tiempo por esa velocidad, ¿verdad? 1 medio por 180 más c. Y la distancia que se recorre corriente arriba, pues será su velocidad por su tiempo, o sea, 5 octavos, que es el tiempo, por la velocidad, que es 180 menos c. Y recuerde que c es la razón de la corriente, la velocidad de ese aire en que se está moviendo esta avioneta. Bueno, vamos a establecer ahora, recuerden, una vez teniendo los datos organizados, vamos a establecer ahora una ecuación, y en estos casos un sistema de ecuaciones, porque ya usted verá que, bueno, tenemos 2 datos y, bueno, tenemos que formar 2 ecuaciones, ¿verdad? Fíjense, esta distancia que recorre esa avioneta corriente abajo es la misma que recorre de regreso, ¿verdad? O sea que la distancia que esta, tengo al buscar la distancia que corre corriente abajo, va a ser igual a esta distancia, que es la distancia que recorre corriente arriba. Yo no conozco cuánto es esa distancia, pues la voy a llamar D. ¿Okay? Eso lo estoy diciendo aquí. Así que entonces esta distancia, 1 medio por 180 más c, va a ser igual a esa distancia que recorre esa avioneta corriente abajo. Y esta distancia, 5 octavos por 180 menos c, va a ser igual a esa misma distancia, porque es la que recorre la avioneta al regresar, ¿verdad? Así que fíjense que ahí tenemos un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas son la c, la razón de la corriente o la velocidad con que se mueve el aire, que es el medio ambiente en este caso, y de la distancia que se mueve. Ahora fíjense que la razón del objeto, ¿verdad? La distancia con la velocidad con que se mueve el objeto, si el aire estuviera quieto, si el viento estuviera en calma, ¿verdad? Así lo dice, lo conocemos en este caso. En el ejemplo anterior no conocíamos ni la razón del objeto ni la razón de la corriente, y teníamos que buscarla. Aquí conocemos la razón del objeto, pero no conocemos la razón de la corriente, y no conocemos tampoco la distancia. Pero de hecho lo que nos piden es no la distancia que recorre, sino la razón de la corriente. Por eso fíjense que es lo que dice, que haya la razón del viento, la velocidad del viento. Vamos a cambiar esto, en vez de razón, a velocidad, ¿saben?
porque el viento, que es el ambiente en que se mueva, es la velocidad de ese viento, la velocidad del viento. Entonces, otra forma de decir la velocidad del viento, que es el ambiente en que se mueve esa avioneta, es decir, que esa es la razón de la corriente. ¿Okay? Muy bien, bueno, pues fíjense, si yo voy a resolver ese sistema, que tiene esa incógnita C, la razón de la corriente y de la distancia que recorre esa avioneta, ¿verdad? Fíjense que ya yo tengo las dos ecuaciones resueltas para la incógnita D. Y recuerden, como usted tiene una ecuación, un sistema de ecuaciones resuelta para una de esas incógnitas, de sus incógnitas, usted puede aplicar fácilmente el método de igualación para resolverlo. O sea que si estas dos cantidades, esta que está aquí es igual a D y esta que está aquí también es igual a D, por la ley transitiva de la igualdad, esta primera cantidad, que es la distancia que recorre esa avioneta corriente abajo, 1 medio por 180 más C, será igual a esta otra cantidad, que es la distancia que recorre esa misma avioneta corriente arriba, 5 octavos por 180 menos C. Así que ahí tenemos, fíjense ya, una ecuación que podemos resolver para la incógnita C, que es precisamente lo que yo estoy buscando. ¿Cuánto es la razón de la corriente? ¿Cuál es la velocidad del viento? ¿Okay? Bueno, noto que esa ecuación nos ha quedado fraccionaria, ¿verdad? Contiene fracciones, específicamente dos fracciones. Y recuerden que siempre que usted vaya a resolver una ecuación fraccionaria, lo primero que debe hacer es tratar de eliminar las fracciones que contiene. Y eso se logra multiplicando por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contenga su ecuación fraccionaria. Y eso no es otra cosa que el mínimo común múltiplo entre los números que son los denominadores de nuestra ecuación fraccionaria. Fíjense que los denominadores de nuestra ecuación fraccionaria son 5 y 8. El 8 es un múltiplo del 2, y ahí vimos en el álgebra elemental que usted busca el mínimo común múltiplo entre dos números y da la casualidad que uno de ellos es múltiplo del otro, es el número que es el múltiplo del otro. Así que el mínimo común múltiplo y por lo tanto el denominador común entre estas dos fracciones es el 8. Y por 8 es que yo voy a multiplicar, ¿ves? Específica ambos lados de la ecuación, claro. Y específicamente cuando yo multiplique 8 por 1 medio esto, el 2 cancela con el 8 y queda aquí un 4, ¿verdad? Que se va a multiplicar por 180 más 6. Y cuando multiplique 5 octavos por esto, por esto y por el 8 va a cancelar con el 8, no queda nada más que 5 por 180 menos 6. Así que ahora lo que tengo que hacer en el lado izquierdo, fíjense, es aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, y en el lado derecho tendré que aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda también. Bueno, cuando multipliquemos, aplicando esa ley de distributivas, aquí en el lado izquierdo tenemos que multiplicar primero 4 por 180. ¿Qué la vamos a ver? 4 por 0 es 0, 4 por 8 es 32, ponemos el 2 y llevamos 4. Y llevamos 3, perdón, que es 32, y 4 por 1 es 4, y los 3 que llevamos 7, 720, más 4 por 6. Y acá 5 por 180, dice que da 900, a ver si es verdad. 5 por 0 es 0, 5 por 8 es 40, llevamos 4, 5 por 1 es 5, y 4 que llevamos 9, efectivamente 900. Y menos, y entonces 5 por 6. Y ahora fíjense que esta es una ecuación sencilla, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora es transponer los términos que contengan de nuestra incógnita, que es la C, la razón de la corriente, a la mano izquierda, y los términos constantes que no contienen a la C, a nuestra incógnita C, movernos a la derecha. Así que esto será 4C que está en el lado izquierdo, transponemos el menos 5C allá con más 5C, igual a este 900, y transponemos este 720 que no tiene nuestra incógnita C a mano derecha con menos 720, ¿verdad? Porque transponer, recuerden que cambia de signo. O sea que 4C más 5C, que da 9C combinando términos semejantes, ¿verdad? Da, bueno, si usted resta 900 menos 720, dice que da 180. A ver, 0 menos 0 es 0, bien. 10, y hemos cogido lo prestado del 8. 10 menos 2 es 8, muy bien. Y entonces hemos cogido lo prestado del 9, que daban 8, así que 8 menos 7, 1. Aquí ya tenemos 7. Así que efectivamente, 900 menos 720 da 180. Y ahora finalmente, para dejar la C sola, habrá que dividir en este caso en ambos lados, aplicando la ley de división de las igualdades entre 9 aquí y entre 9 acá. Aquí el 9 se cancela y queda la C solita, la razón de la corriente, la velocidad del viento. Y al dividir 180 entre 9, pues 18 entre 9 da 2 y 0 entre 9 da 0, 20. Así que esa es la razón de la corriente, la velocidad con que se está moviendo ese viento en donde se está moviendo esa avioneta. ¿Qué unidades tendrá eso? Pues mire, fíjense que la rapidez de nuestra avioneta era 180 millas por hora. Pues si usted incluyera aquí esas unidades, ¿verdad? 180 millas por hora, pues verá que entonces esto al fin y al cabo cada 20 millas por hora.
Así que la respuesta del problema es que esta avioneta, la razón de la el viento, la razón de la corriente, es 20 millas por hora. Y esa es la respuesta de su problema. La velocidad del viento que es lo que se conoce en este problema, la razón de la corriente, ¿verdad? Por eso que ahorita cuando dije la razón del viento, no, es la velocidad del viento, que será la razón de la corriente del medio ambiente en que se mueve este objeto, que es la avioneta, ¿verdad? Que es el viento. La velocidad del viento es 20 millas por hora. Y esta es la respuesta de nuestro problema. Bueno, ¿cómo verificamos que ese problema está bien resuelto? ¿Cómo vemos que cumple con las condiciones del problema? Pues fíjese, el problema, fíjese que lo único que nosotros podríamos verificar aquí es precisamente, ya que nos dan la rapidez del objeto, o la razón del objeto, ¿verdad? Y hemos encontrado la razón de la corriente, la velocidad del viento, y nos dan los tiempos en que está viajando, ¿verdad? Corriente abajo es de 30 minutos, corriente arriba es de 37.5 minutos. Pues yo lo más que puedo hacer es ver si efectivamente a esa velocidad, usando esa velocidad para el viento y 180 millas por hora para la avioneta, y sabiendo que el tiempo es tanto y tanto, ¿verdad? O sea, medio de hora y 5 octavos de hora, ver si nos da la misma distancia, ¿ok? Así que, para ver que con esta solución se satisfacen las condiciones del problema, verificaremos que la avioneta recorre la misma distancia tanto corriente abajo, o sea, en la misma dirección de la corriente, como corriente arriba, o sea, en la dirección contraria a la que se mueve el viento, ¿verdad? Bueno, pues corriente abajo. Fíjense, corriente abajo, la distancia que se recorre es esto, un medio por 180, que claro son 180 millas por hora, más C, que es 20 millas por hora, ¿verdad? Entonces recuerde que esto es media hora, ¿verdad? Estos son millas por hora. Así que será media hora, ¿verdad? Voy a ponerlo así. Ahora vamos a incluir ahora la unidad, media hora por hora. Y si usted suma 180 millas por hora más 20 millas por hora, da 200 millas por hora. Fíjense entonces que esta hora que está arriba y esta hora que está aquí debajo, esa fracción se cancelan y quedan la mitad o un medio por 200 millas, y eso da 100 millas. Así que a base de lo que hemos visto, esta avioneta viajó corriente abajo 100 millas. Corriente arriba. Vamos a ver. Es esta distancia, ¿verdad? La distancia recorrida corriente arriba es 5 octavos por 180 menos la razón de la corriente, o sea, la velocidad del viento, que encontramos que era 20 millas por hora, ¿verdad? 20 millas. Ahora voy a hacer este cómputo, ¿verdad? De incluirle las unidades, porque se sabe que al fin y al cabo quedan millas, ¿verdad?
va a ser la misma maniobra, ¿verdad? O sea que será 5 octavos multiplicado por el siguiente resto 180 menos 20 da 160. ¿Ok? Y entonces fíjense que aquí entre 8 da a 1 y entre 8 da a 20, ¿verdad? Entonces 16 entre 8 da 2 y 0 entre 8 da 0. Así que al fin y al cabo nos queda multiplicar 5 por 20, que da también 100. Y eso era millas, ¿verdad? La distancia que recorre esa avioneta corriente arriba. Así que fíjense que sí, hemos corroborado que la distancia que recorre esa avioneta corriente abajo y corriente arriba es la misma. Y eso nos ayuda a corroborar que la solución que obtuvimos para nuestro problema, que era buscar cuál era la velocidad del viento, o sea, cuál era la razón de la corriente en este caso, es 20 millas por hora. Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección y de hecho, con esto terminamos con este tópico de problemas verbales y en particular este último tipo de problemas verbales que se llama de razones opuestas. ¿Okay? Terminamos el tema número 5 del curso de álgebra intermedia, que era el de sistemas de ecuaciones lineales. En la segunda parte de esta lección ya vamos a empezar con el tema número 6, que se titula el conjunto de los números complejos. Espero verlos ya mismito en esa segunda parte de esta lección.